Ya, proyecto final, modelamiento de control de población de palomas en la Plaza de Bolivia de Bogotá. Primero, un sistema dinámico es aquel que cambia su comportamiento con el tiempo, produciendo modificaciones, las cuales pueden ser analizadas con el uso de modelos matemáticos. En este caso, el sistema dinámico tratado es el crecimiento poblacional de palomas en una plaza ubicada en el centro de Bogotá. Aquí se contempla el efecto de políticas tales como el uso de inhibidores reproductivos en el control poblacional de aves. El crecimiento poblacional de estas palomas corresponde a un sistema dinámico continuo. Para ser más específicos, el modelo matemático propuesto se conforma de ecuaciones diferenciales que son de tipo continuo, dado que las ecuaciones dependen de las derivadas de ciertas funciones, las cuales hacen referencia a la tasa de cambio del sistema de población de palomas en la plaza. Ya. En cuanto a las variables, la variable independiente es el tiempo medido en meses. La variable dependiente es el crecimiento poblacional de palomas medido en número de individuos. Los parámetros son la política de control usada, o sea, la aplicación periódica de un inhibidor reproductivo. Y hablando sobre funciones, estas predominan dos. La exponencial, utilizada para describir el comportamiento de la población de palomas sin regulación, y la población de aves controlada. En ambos casos, la función exponencial es creciente. En cuanto a la trigonométrica, se emplea para representar las políticas de control poblacional, misma que es aplicada en intervalos de tiempo de 3 a 12 meses. En cuanto a los gráficos, el gráfico 1. Este es un diagrama causa-efecto, por tanto muestra que el incremento neto de la población de palomas genera una mayor frecuencia en la reproducción de palomas, aumentando la cantidad de estas aves en la plaza. En la gráfica 2, el diagrama es causal, representa la consecuencia de control de la población de palomas, pues si esta es regulada, entonces interferirá con el incremento neto de la población. La gráfica 3, las flechas de la gráfica muestran el flujo de crecimiento poblacional. Justamente estas apuntan hacia el incremento neto de palomas cuando la población no es controlada. Por otro lado, a causa de las regulaciones implementadas, la cantidad de palomas aumenta moderadamente. En cuanto a la gráfica 4, esta muestra la relación tiempo en meses versus población, que es el número de palomas. Se evidencia que tanto la población actual como la controlada crece exponencialmente. No obstante, a los 60 meses, la curva azul, que es la población de palomas actual, llega a 400 aves, mientras que la curva tomate se mantiene cercana a 100, que fue su valor inicial. Por otro lado, la curva verde representa cuántos meses se controló la población. Ya, la gráfica 5 denota la relación de tiempo en meses versus población en número de individuos. La curva azul y tomate ilustran el comportamiento exponencial que sigue el crecimiento poblacional. En cuanto a las tablas, la tabla 1 muestra los efectos que tiene el control sobre el crecimiento de la población de palomas. Se evidencia que la población controlada se mantiene estable, pues para los 60 meses la población solamente aumenta en 49,182, mientras que la población sin regular aumenta de 100 a 332 individuos. En relación a la tabla 2 cuantifica la diferencia entre la población natural y la población controlada. Como se puede ver, esta diferencia denotará cuán eficaz es la política de control y a medida que pasa el tiempo, esta diferencia se va haciendo más grande, lo que quiere decir que la población de palomas controladas se mantiene constante y por tanto disminuye el crecimiento descontrolado de las aves. En relación a los datos y a las ecuaciones, está la ecuación 3. La ecuación 3 representa al incremento neto de la población de palomas, la A que simboliza el aumento de la tasa de aumento de la población de palomas y la P la población de estas aves. La ecuación 4 es semejante a la 3. La única diferencia es que se le añade a esta multiplicación la política de control en función del tiempo. La ecuación 5 denota la política de control. Como se puede ver, la T simboliza la variable del tiempo, W al periodo en el que se aplica la política de control en meses
Cabe señalar que en esta ecuación, si el máximo es equivalente a cero, quiere decir que la población se ha controlado. Caso contrario, esta población no se ha estabilizado y crece descontroladamente. Por último, en esta ecuación está presente el seno, por lo tanto es una ecuación trigonométrica. Se encuentran también las ecuaciones 1 y 2 y la ecuación 6 y 7. Cabe señalar que la ecuación 1 y 2 son iguales a las ecuaciones 6 y 7. La única diferencia entre ambas es que la ecuación 6 y 7 presentan a todas las variables que intervienen en este em, sistema dinámico. Las ecuaciones 6 y 7 forman parte de las ecuaciones diferenciales que se han tomado en cuenta en este modelo matemático. En primer lugar, la ecuación 6 es la derivada de la ecuación 3 del incremento neto de la población de aves natural y la ecuación 7 es la derivada del incremento neto de la población de aves controlada. Por último, se encuentra la ecuación 8. La ecuación 8 denota a la población en palomas en función del tiempo, tomando en cuenta P sub 0, la población inicial de palomas. Como crece de manera exponencial, se añade la constante E y la letra A que simboliza a la tasa de aumento neto de la población de aves. En cuanto a los resultados, en primer lugar se evidencia que la población de palomas natural crece de forma exponencial, justamente si todos los factores permiten su subsistencia, es decir, si cuentan con la comida necesaria, las palomas incluso presentan una fácil adaptación al medio que las rodea de modo que pueden reproducirse satisfactoriamente. Esta población crece exponencialmente y si no hay algún factor que limite la reproducción, nacerán más y más pichones. El segundo resultado de este estudio, modelamiento, fue que el uso de las políticas mantienen a la población en un constante decrecimiento y crecimiento. Como se puede ver, hay una especie de fluctuación en las curvas. No obstante, las curvas de la población natural crecen notoriamente de manera exponencial, en tanto en las curvas de las aves a las que se les aplica el sistema de control llegan a estabilizarse, pues si vemos hay fluctuaciones que no son casi notorias y la curva es un poco más plana, de modo que se llega a tener una población de aves en, en la cual son inofensivas para la salud humana y también no están en peligro de extinción. En el tercer hallazgo, si bien hay periodos en los que la política de control no se activa, la población se reproduce y aumenta el número de aves, la estabilidad se logra alcanzar porque la cuantía de palomas se reduce cuando se activan las políticas de control, entonces se compensa eso, esa cantidad de palomas anterior que había aumentado con la incapacidad de concebir de las palomas a las que se les aplica el inhibidor. Y por último, la efectividad de las políticas de control se cuantifican con la diferencia entre la población de palomas natural y controlada. Como se puede ver, esta diferencia cada vez se hace más grande porque la población de aves natural va a crecer, en tanto la población de aves a la que se controla, el valor se va a ir repitiendo así pasa el tiempo, de modo que se va a hacer una especie de constante y por tanto se va a estabilizar. En cuanto a qué se hubiese hecho diferente en el estudio, en primer lugar, la migración de las aves a la zona sí es una variable que hubiésemos tomado en cuenta. Quizá el autor debía hacer alguna hipótesis o estimación porque estas aves que migran pueden anular la efectividad de las políticas de control debido a que no son afectadas por el inhibidor reproductivo, entonces van a dar origen a más y más palomas y así el tan anhelado, la anhelada disminución no se logra obtener.
¿Qué otra investigación se podría realizar a futuro a partir de esta? Si el método de investigación sigue siendo usado y la población se encuentra controlada, se podría investigar los cambios socioambientales que surgen a partir de un mayor control en la población de aves. Y también se podría investigar la prevalencia de las enfermedades transmitidas por palomas en la sociedad. En cuanto a la pregunta sugerida, esta es, ¿creen ustedes que se puede describir este sistema con otro modelo matemático visto en clase? Quizá no, porque justamente las ecuaciones diferenciales son ecuaciones que estudian la dinámica. Entonces, son ecuaciones cuyo propósito es ver cómo los fenómenos van cambiando a través del tiempo. Y precisamente el crecimiento poblacional es un tema que, como se puede ver, va cambiando cada instante, cada momento. El número de nacimientos, de defunciones, eh, es algo que pasa todos los días. Entonces, creemos que satisfactoriamente las ecuaciones diferenciales, las derivadas, permiten ver esta tasa de cambio poblacional a cada instante, en cada momento. Y yo opino lo mismo, ya que los temas vistos dentro de la clase no serían los adecuados para observar si el cambio realizado en la población es efectivo o no, ya que, como dijo mi compañera, el sistema dinámico y las ecuaciones usadas dentro de esta investigación son las más eficientes para este tipo de investigación en el cual se ve el crecimiento de población. Gracias.